Muy buenos días, querida iglesia. Estamos un día más por medio de ¿verdad? de online, por medio de las redes sociales, subiendo vídeos y subiendo enseñanzas. Y estamos contentos y agradecidos con Dios, ¿no? Porque Dios siempre es fiel y para siempre es su misericordia. Y estamos agradecidos porque a pesar de nuestra infidelidad, ¿verdad? Él permanece fiel. Hoy quiero dar un pequeño estudio, una pequeña enseñanza sobre lo que es la fe y lo que es la ley. El vivir bajo la ley o vivir bajo la fe, ¿verdad? O en la fe. Quiero que abras tu Biblia en esta enseñanza que tengo para ti en el libro de Gálatas y vamos a ver cómo el apóstol Pablo en capítulos como por ejemplo el capítulo 2 habla y exhorta directamente al apóstol Pedro, le dice y le exhorta diciéndole: pero Pedro, ¿cómo puede ser que obligues a la gente a circuncidarse, ¿verdad? Por medio de la ley, cuando tú estás viviendo bajo la gracia como los gentiles. Y de lo que se trata es de no vivir bajo la ley, se trata de vivir bajo la gracia. Y quiero dar una pequeña enseñanza sobre lo que es vivir en la fe y lo que es vivir en la gracia. Dice Gálatas 3, ¿verdad? A partir del 6, en el 3:1 dice: oh Gálatas, que nos insensatos, que nos fascinó, ¿verdad? Que empezasteis en el espíritu y habéis terminado en la carne. Y empieza a decirles que empezaron haciendo las cosas bien bajo la fe, bajo la gracia, pero han empezado a circuncidarse y han empezado a poner su mirada sobre la ley. Y el apóstol Pablo viene hablando claramente, diciéndoles que Jesús vino para que viváis bajo la gracia y no bajo la ley. Si vosotros os volvéis otra vez a hacer las cosas de la ley, estáis perdiendo el tiempo y estáis crucificando otra vez a Jesús. Entonces, ¿de qué sirve que Jesús haya venido a entregar su vida por cada uno de vosotros? No tiene ningún sentido. Y empieza a decirles que nos ha fascinado, que nos ha engañado, porque esto no es lo que habéis aprendido. Entonces, a partir del capítulo 3 en adelante, todo el libro de Gálatas habla sobre eso, sobre el no volver, ¿verdad?, a los rendimientos antiguos, no volver a las leyes antiguas. Y quiero explicar bien la necesidad que tenemos de vivir bajo la gracia, ¿verdad?, que es por medio de la fe. Y yo he titulado este mensaje Fe versus Gracia, ¿verdad? Fe contra gracia. Entonces, vamos a ver la Biblia en Gálatas 3, a partir del versículo 6, y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿verdad?, para que podamos entender qué era lo que el apóstol Pablo quería decir al libro de los Gálatas, ¿verdad?, a las personas que estaban en Galacia, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto, ¿verdad?, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Voy a volver a repetir: saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Y ahora vamos a ir explicando sobre esto. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a hablar aquí y voy a explicar qué es lo que estaba diciendo o intentando transmitir al apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que lo podemos traer a nuestros tiempos de hoy para poder sacarle el sentido de lo que es la gracia, de lo que es la fe. Cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas, en el libro de Gálatas, a los de Gálatas, ¿verdad?, a la iglesia en Galacia, les dice: vamos a ver, saber por tanto que los que son de la fe, tanto usted como yo, que también somos de la fe en Cristo Jesús, dice lo siguiente: la Escritura, ¿verdad?, dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por lo cual, si usted y yo somos de la fe, pertenecemos, ¿verdad?, al linaje de Abraham. Voy a explicarlo todo bien. Dice así: y la Escritura, previniendo que Dios ha de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti, Abraham, serán benditas
todas las naciones de la tierra. Amén. Si dice que en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad?, de la tierra, le está dando una promesa a Abraham, ¿verdad? Y la promesa a Abraham viene antes de la ley. Hay una promesa que es, ahora lo veremos, creo que son 400 años, ahora lo veremos bien, 430 años, ¿verdad?, antes de que hubiese ley. Se le da esta palabra a Abraham y le dice: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que le estaba diciendo en pocas palabras es que Abraham, que voy a poner, ¿verdad?, en ti un linaje que será de bendición, y ese linaje lo alcanzarán todos aquellos que vivan bajo la fe o en la fe y no en la ley. Sigue diciendo la palabra del Señor: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te das cuenta? Los que estamos bajo la fe que tenemos en Cristo Jesús nos posiciona en el linaje de Abraham y nos lleva por la línea en que Jesucristo, ¿verdad?, en la línea donde nació también Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todos los que somos de la fe somos bendecidos por medio del creyente Abraham, que se le dio la promesa de: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo a la iglesia en Gálatas? La iglesia en Galacia, ¿verdad?, se estaban perturbando, ¿verdad?, estaban perdiendo el sentido de la fe y estaban volviendo a costumbres antiguas, estaban volviendo a las leyes, a hacer cosas de las leyes, ojo por ojo, diente por diente, la circuncisión, y se estaban desviando del mensaje. Y eso es lo que nos ocurre hoy en día, muchos de nosotros en este tiempo, ¿verdad?, que queremos vivir bajo la ley y no hemos entendido que no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia, y por eso somos bendecidos en todo, ¿verdad? Porque hay una promesa que se le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el sentido de que le dijera Dios eso a Abraham? Porque le prometió que de él y de su esposa Sara saldría la promesa, que es Isaac, y de la línea, ¿verdad?, de esa línea viene nuestro Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar ahí quiero que puedas entender esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Te lo vuelvo a repetir, dice la palabra del Señor en el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sigue diciendo: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿verdad?, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sigue diciendo más adelante, ya vamos a ver, que por medio de la ley, ¿verdad?, el que está haciendo la obra de la ley está en maldición. Y sigue diciendo: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, si tú no eres justificado para con Dios, entras en un área de maldición, no eres bendito, no estás entrando en la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la única forma que podemos ser bendecidos, ¿verdad?, y entrar en la promesa que Dios le dio a Abraham es por medio de la fe. La fe tiene que luchar contra la ley, ¿verdad? Entonces, para poder que Dios nos justifique, el único camino o la única decisión, ¿verdad?, que avala nuestra justificación es la fe, no la ley. La ley nos convierte en malditos, la ley nos está convirtiendo, ¿verdad?, nos está apartando de la fe, porque nos convertimos en religiosos y no estamos cumpliendo el mandato que Dios, o la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sigue diciendo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No por la ley, vivirá por la fe, ¿verdad? Voy a volverlo: el justo por la fe vivirá. Dice la palabra del Señor
que la fe, ¿verdad? Si estamos en fe, Él nos justifica, pero si estamos bajo la ley es la que da la cara por ti. ¿Te das cuenta? Y nosotros queremos entrar en esa promesa para que dé la cara por nosotros, para que el que nos justifique sea nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Sigue diciendo la palabra del Señor: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Dice un poquito más para arriba, dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, ¿verdad? Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Voy a volver a repetir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió de la maldición de la ley? Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros entendemos que somos el linaje de Abraham, ¿verdad? Y que por medio de Abraham alcanzamos la fe, somos libres de toda maldición que nos sujeta a la ley, ¿verdad? Que somos libres de toda maldición por medio de la ley, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira lo que dice. ¿Cómo sabemos que Jesús se hizo maldición? ¿Cómo sabemos que Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos benditos? Porque todas las personas que eran crucificadas en un madero se los consideraba que estaban malditos. Por eso aquí hace un énfasis, ¿verdad? Lo pone en un paréntesis, dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sí, señoras y señores, nuestro Jesucristo se hizo maldición para que usted y yo estuviésemos en bendición por medio de la fe en Él, que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que por medio del Espíritu, ¿verdad? Por medio de la fe pudiéramos recibir el Espíritu Santo, que nos libra de toda maldición. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, ¿verdad? Una alianza, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien hace un pacto con alguien y se estrecha en la mano y se rectifica, ya no se puede añadir ni quitar. Un ejemplo, yo quiero a lo mejor con una persona específica y le doy la mano y le digo, mira, en este tiempo, antes de que termine el mes, yo te entregaré la cantidad que hemos acordado y ¿cuál es la cantidad? X. Y nos damos la mano, se rectifica o se firma un contrato, ¿verdad? Y de ahí ya no te puedes salir. Es decir, cuando tú alquilas una vivienda, ¿verdad? Alquilas una vivienda, se firma un contrato con las normas que van establecidas en la vivienda, con las normas que tú tienes que pagar todos los meses, los días que tienes que pagar. Y eso, una vez se firma tanto por el propietario como el arrendatario, nadie, ¿verdad? Una vez está firmado, durante la época o el tiempo de la ley que lo está permitiendo 1 año y después prorrogables 3 años, es decir, durante ese tiempo el contrato no se puede manipular, no se puede añadir y no se puede quitar, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, hablo en términos humanos, que una vez un pacto está rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Sigue diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahora sigue diciendo, no dice a las simientes como si hablase de muchas, sino habla de la simiente de uno, que es la simiente de Abraham. No está hablando de varias simientes, habla de una simiente que es la simiente de Abraham. Y dice, y a tu simiente Abraham, la cual es Cristo. ¿Te das cuenta? Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, lo explico. Dice,
y a las simientes, que es la simiente de Abraham, que es la simiente de la cual es Cristo, porque de la simiente de Abraham nace Isaac, y de Isaac viene la descendencia, ¿verdad? Ahí viene el rey David, y del rey David viene, ¿verdad?, la descendencia de Jesucristo. Dice, esa es la simiente que yo voy a bendecir, porque es la simiente de Cristo. Hasta ahí bien, ¿verdad? Dice, porque previamente, antes de la ley, 430 años antes de la ley, se hizo una promesa, ¿verdad? Y la promesa fue, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque bendeciré tu simiente y de ti, ¿verdad? Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Hasta ahí bien. Entonces lo que está diciendo es, previamente ya se ratificó por Dios con Abraham y ya le dijo, ya le dio esta promesa. Ahora, lo que vosotros pretendéis, Gálatas, es que 400 años después queréis anular la promesa de Dios que se hizo 430 años antes para volver otra vez a la ley. No tiene ningún sentido. Si vosotros decís, no, es que la ley es antes de que viniera Jesucristo. Pero no estamos contando antes de que viniese Jesucristo, estamos contando antes, ¿verdad?, de que viniese Jesucristo, en la promesa. No estamos hablando en el nacimiento o en el cumplimiento de la promesa que era Cristo, ¿verdad? Sino estamos hablando, ¿verdad?, antes, cuando Dios habló a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo cual, lo que estaban intentando enseñar el apóstol Pablo y les estaba diciendo es, nadie puede invalidar lo que Dios ha prometido. Nadie puede anular ni añadir lo que Dios le dijo a Abraham. Por mucho que queráis decir ahora, en este tiempo, que la ley es antes de Cristo. No sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces, lo que le está diciendo es, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de que se hiciese un pacto, ¿te das cuenta? Nadie puede añadir, si ya se firmó con Abraham, nadie puede añadir ni quitar. Por mucha ley que después venga, por mucha ley que después quiera manipular, por mucha ley que después quiera decir o quiera quitar. Aquí decía, no, pero es que Moisés, y ellos le están diciendo, pero vamos a ver, y Jesús también tenía una lucha continua con esta gente, es que Moisés, pero es que la ley es de Moisés, pero es que antes estaba Abraham, y Abraham ya recibió la promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Para qué sirve la ley? Ahora vamos a ver por qué se estableció una ley, por qué hubo una ley, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero que entiendas es que no estamos bajo el yugo de la ley, sino que estamos bajo la gracia por medio de la fe. Por eso yo he querido titular este mensaje, la fe contra la gracia. Amén. La fe contra la ley. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, no es la fe contra la gracia, es la fe contra, ¿verdad?, la ley. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios, dice así, la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Ha quedado claro esto, ¿verdad? Dios se junta con Abraham y le da la promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de él nace un linaje, ¿verdad?, que es el linaje de Cristo. Y nos dice que los que estamos en la fe formamos parte de ese linaje y por eso somos benditos, por eso Dios nos bendijo con toda bendición, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Si tienes dudas y dices, bueno, ¿para qué fue la ley? Entonces, si la ley nos lleva a la maldición, o la ley nos posiciona en un lugar de maldición porque no estamos yendo a la fe, ¿para qué se hizo la ley? Vamos a hablar sobre por qué se hizo la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa, ¿verdad?, de tanto mal, de tantas cosas feas que se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley era como la cárcel, ¿verdad?, donde estabas ahí metido hasta que llegase la fe, ¿verdad? Donde estabas en refugio hasta que llegase la fe. Sigue diciendo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, ¿verdad?, en manos de un mediador. Fíjate bien,
la ley fue momentánea hasta que llegase la fe, ¿verdad? Y aquí no dice, pastor, que aquí no habla de la fe. Sí, pero está hablando de la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál simiente le fue hecha la promesa? A la simiente de Abraham. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta que llega la fe, la gente tenía que vivir bajo la ley. La ley era lo que cubría, ¿verdad? Por causa de las transgresiones, lo que se diferenciaba entre el bien y lo que se diferenciaba entre el mal, lo que era bueno y lo que era malo. Habían 600 y pico leyes, ¿verdad? Y ahí todo el mundo se regía a las normas de las leyes. Pero cuando viene la gracia, cuando viene la fe, ¿verdad? Por medio de la simiente de Abraham, nosotros subimos de nivel, ¿verdad? Y estamos en la fe y no en la ley, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra del Señor. La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. ¿Te das cuenta? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura lo encerró todo, ¿dónde? Bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuese dada a los creyentes. ¿Se entiende, verdad? Excelente, vamos para adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, ¿verdad? Para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, ahora estamos viviendo con el tema de, ¿verdad?, del coronavirus, un confinamiento, estamos encerrados, estamos limitados, no podemos salir. Es por un bien para nosotros, ¿verdad? Y voy a poner este ejemplo, es un bien para nosotros, para que no nos contaminemos, ¿verdad?, con el virus, y por eso nos tenemos que quedar todos encerrados en casa, ¿verdad? Por un motivo, para que no nos contaminemos por el coronavirus. La ley era exactamente lo mismo. Estamos confinados, encerrados en la ley, ¿verdad? Con un único objetivo, que no nos contamináramos, ni pecáramos, ni nos transgrediéramos, ¿verdad? Ahora bien, dice la palabra del Señor, hasta que, ¿verdad?, la fe fuese revelada. Hay un tiempo de caducidad en la ley. La ley era hasta, ¿verdad?, que la fe fuese revelada. ¿Y dónde encontramos esa fe? Como te he dicho antes, nuestra fe, ¿verdad?, está en Cristo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. ¿Y en qué nos cogemos? En la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y en qué nos basamos? En que hay una palabra directa de parte de Dios a Abraham, y Dios va cumpliendo todos los tiempos hasta que la fe es revelada. ¿En qué vemos la fe revelada? En la imagen de Cristo, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es la fe donde nos tenemos que coger, y esa es la fe donde nos tenemos que agarrar. Y renunciar a vivir todo tipo de religiosidad, a renunciar a vivir todo tipo de legalidad, a renunciar a vivir todo tipo, ¿verdad?, de costumbre pagana o de costumbre cultural que nos aparta de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue diciendo la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sabes qué significa un ayo? Un apoyo, ¿verdad? La fe ha sido el apoyo para acercarnos a Cristo, la que nos ha guardado, la que nos ha confinado hasta llegar a la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La ley fue de ayuda, ¿verdad?, para que no nos desviáramos, ni no nos transgrediéramos, ni pecáramos como estaban pecando, ¿verdad? La tierra era hostil, estaban todos corrompidos, ¿verdad? Y vemos transgresiones y pecados de inmoralidad impresionantes, y por eso se estableció la ley. Por eso hubo una ley que dijo: esto es así, esto es así, esto es así. Ahora bien, esa ley es el ayo, ¿verdad?, que me lleva a Cristo. Esa ley es el ayo que me lleva, ¿verdad?, a Jesucristo, a fin de que, dice la palabra, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir,
A ti lo que te justifica, como hemos dicho antes, delante del trono de Dios, lo que te justifica delante de Dios, no es la ley, es la fe. La fe es lo que te justifica delante de Dios. Dice, pero la venida de la fe, ya no estamos bajo el ayo. Mira lo que dice, una vez este ayo, que era la ley, te lleva a Cristo Jesús, tú ya no estás apoyado en ese ayo, tú ya no estás apoyado en la ley. Cuando hablamos de que tú ya no estás apoyado en la ley, es porque ese ayo, ese bastoncito que te llevó a Cristo o que te mantuvo, ¿verdad? Ese bastoncito tienes que soltarlo, tienes que soltar toda legalidad, tienes que soltar todo ojo por ojo y diente por diente, tienes que soltar toda falta de perdón, tienes que soltar todo aquello que es, no, tú me la haces, tú me la pagas, tienes que soltar toda ley, tú estás ahora a otro nivel, tú estás en la fe en Cristo Jesús. Tú estás en la fe de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú estás en la fe que dice, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora la fe en Cristo Jesús dice, si el que te diera una mejilla, ponle también la otra. Eso es lo que te estoy intentando decir. Y lo que te estoy intentando decir es que antes, ¿verdad? El que la hacía la pagaba. Ahora lo que te dice el Señor, perdona a tu hermano 70 veces 7. Porque ya no estás bajo la ley, ¿verdad? Ahora estás bajo la gracia, bajo la fe. Ahora estás en la fe, ¿verdad? Que nos lleva a la salvación. Y eso es lo que te va a justificar. La fe en Cristo Jesús es lo que te justifica. Hemos hablado en varias ocasiones qué es justificar, ¿verdad? Es que nosotros inmerecidamente sabemos, por ejemplo, alguien nos daña y nosotros le perdonamos y el Señor dice, tranquilo que yo te voy a justificar, es darte la razón. Dios quiere luchar por ti, Él quiere que tú descanses en Él. ¿Cómo te justifica Dios en una enfermedad? Él dice, descansa en mí, estate tranquilo. No temas a los que pueden matar vuestro cuerpo, sino temer a los que pueden borrar, ¿verdad? Vuestro nombre del libro de la vida, que pueden anular vuestras almas, ¿verdad? A los que pueden destruir, ¿verdad? Vuestro espíritu. Eso es lo que tenéis que tener cuidado. A los del cuerpo, no. Ahí déjame a mí que yo me voy a justificar en medio del problema, yo me voy a justificar en medio de la adversidad, pero Dios solo te puede justificar en medio de una circunstancia o en medio de una adversidad o en tu diario vivir, siempre y cuando haya fe y no haya ley. La ley dice, no, pues si este me hizo, yo me lo cargo. La fe dice, no, pues si este hizo, yo quiero venganza. La ley te dice, no, este me la va a pagar. La ley te dice y te lleva siempre al rencor. La ley te lleva a la falta de perdón. La fe te lleva a que eres justificado por Dios. Y cuando tú eres justificado por Dios, quiere decir que tú descansas y Él pelea por ti, Él lucha por ti, pero esto solo se puede entendiendo que estás en la fe. Cuando tú estás en la fe, obtienes, ¿verdad?, esa justificación que te da la bendición. Por eso dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde encontramos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham 430 años antes, ¿verdad?, que la ley. Ahí es donde encontramos la respuesta a nuestras promesas, que en ti, solamente en ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Dónde somos bendecidos nosotros? Por medio de la fe nos convertimos o nos introducimos en un linaje de Abraham y nos convertimos en hijos, ¿verdad?, de Dios. Nos convertimos en herederos, nos convertimos en coherederos juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Por lo cual, cuando tú descansas en el Señor, eres justificado por Dios y eso es lo que te da la bendición. ¿Por qué? Porque entras en el secreto del Señor, eres justificado por el Señor y tú no tienes que hacer nada más que adorar, nada más que entregarle tu vida al Señor y Él se encarga de los problemas, Él te soluciona las dificultades, Él se encarga y tú vives tranquilo, vives con tu mente despejada, vives en paz, vives con el gozo, porque has recibido el Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Por eso eres bendecido, ¿verdad? Eres bendecido y ahí se cumple que por medio de la fe somos bendecidos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir aprendiendo y voy a ir diciendo, pero la guía de la fe ya no estamos bajo el ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Por medio de la fe, todos somos hijos de Dios. Por medio de la fe, no por medio de la ley. Sigue diciendo, en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿No es grandioso esto, querido hermano, querida hermana? Somos uno, somos un cuerpo, ¿verdad? Somos una iglesia en Cristo Jesús. Siempre y cuando practiquemos la misma fe y no la ley. Siempre y cuando practiquemos la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y descansemos en Él. Y sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Bendición. Y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios dio para todos aquellos que entramos en el linaje de Abraham por medio de la fe. ¿No es glorioso? Esa es la promesa que Dios da. En ti serán benditas, habrán todas las naciones de la tierra por medio de la fe. Te lo vuelvo a repetir. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de aquí somos de Cristo? ¿Cuántos de los que están viendo este vídeo pueden levantar la mano y decir, yo soy de Cristo? Si usted es de Cristo, si su familia es de Cristo, ha sido inyectado, ha sido introducido en el linaje de Abraham. Y de ese linaje de Abraham dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y si linaje de Abraham sois, herederos también sois según la promesa de bendición. Seréis. ¿Y dónde está la promesa? La promesa la podemos ver, la podemos recalcar. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¿No es algo glorioso? De tu simiente, ¿verdad? En tu simiente, Abraham, será bendita todas las naciones de la tierra. Lo que el Señor te está diciendo es que si estás en Cristo, y todos los que estamos viendo este vídeo, y si no estás en Cristo, ahora oraremos para que entres a ese linaje, ¿verdad? Todos los que estamos en Cristo somos herederos de esa promesa. Y tú tienes una herencia que recoger. Tú tienes una herencia que coger, ¿verdad? Es decir, hay muchas herencias, ¿verdad?, que no sabemos de que somos herederos. Pero a través de este vídeo espero que entres en conciencia y que sepas que hay una herencia de bendición, que tú eres de bendición, ¿verdad? Y que Dios te prometió siglos atrás, ¿verdad? Años atrás, que en ti, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Hiciste la oración de fe, aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y entraste en la fe, caminas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eres heredero de la promesa de bendición, de bendición, de bendición. Todo, ¿verdad? Todo va a salir bien, porque Dios no tiene hijos, ¿verdad?, huérfanos, no tiene hijos abandonados, Dios no tiene hijos desamparados, Dios no tiene hijos, ¿verdad?, olvidados. Dios tiene hijos y Dios lo que promete lo cumple. Y si tú estás en la fe en Cristo Jesús y practicas la fe en Cristo Jesús y no la ley, ¿verdad? El problema es que muchos de nosotros estamos aún practicando la ley y no queremos amar, no queremos perdonar, no queremos ir una milla más, no queremos plantar la otra mejilla, y eso nos lleva a estar bajo el ayo de la ley. Seguimos caminando bajo el ayo de la ley y estamos crucificando y hacemos nulo, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero es un tiempo de que puedas dejar ese ayo, te acerques a la cruz y digas, Señor, yo ya no quiero vivir bajo la ley, yo quiero vivir bajo la gracia, yo quiero vivir, Señor, en bendición. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si tú aún sigues en los movimientos antiguos, te conviertes en un niño y sigues necesitando de leche, aunque hayas aceptado a Jesucristo, si tú no amas, sigues siendo un niño, si tú no perdonas, sigues estando, ¿verdad? De nada difieres de lo que es un esclavo, de nada difiere de los que están bajo la ley, sigues siendo, ¿verdad?, heredero porque aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero tienes que madurar, tienes que ir una milla más,
Y sigue diciendo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando el tiempo, cuando vino el cumplimiento de la promesa, cuando vino el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amado, amada, nosotros estamos viviendo un tiempo extraordinario. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo donde el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos hemos convertido en su iglesia, ¿verdad? Nos hemos convertido en su iglesia. Somos su iglesia siempre y cuando practiquemos la fe y el Espíritu de Dios more en nosotros y no vivamos conforme, ¿verdad? Y no vivamos conforme la ley, sino conforme la fe, conforme la gracia, ¿verdad? Sigue diciendo, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sabes para qué vino Jesucristo? ¿Sabes para qué vino el cumplimiento del tiempo? Para que redimiese Dios, ¿verdad? En este caso Jesucristo, ¿verdad? A los que estaban bajo la ley. Si Dios viene, si Cristo viene y te redime de los que estaban bajo la ley, y te redime y te posiciona por arriba, eso quiere decir que tú ya no puedes vivir bajo la ley. Tú ya no puedes estar bajo la ley. Dice la palabra del Señor, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley te posiciona fuera de la condición de hijo. La ley no te acepta, ¿verdad?, como hijo de Dios. La ley no te posiciona en un lugar de herencia. La ley no te posiciona en un lugar de bendición. La ley te posiciona en un lugar de maldición. Para eso vino Cristo, para sacaros de los rudimientos de este mundo, para sacaros de los rudimientos de la ley y llevaros a la fe que es en Cristo Jesús. Es importante saber esto, querida iglesia. Para que seas adoptado, no hay una adopción si primero no hay salvación por medio de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Tú no vas a entrar en el linaje, ¿verdad? Tú no vas a ser adoptado por Dios. Tú no vas a ser adoptado en esta promesa de bendición si sigues viviendo en los rendimientos antiguos, si sigues viviendo bajo la ley. Si seguimos viviendo bajo la ley, no vas a ser adoptado. Por lo cual, si no eres adoptado por Dios, es imposible que recibas una herencia que es de bendición. Es simple. La fe nos acerca a la condición de hijos. La fe te posiciona en un lugar de privilegio. La fe, ¿verdad?, te lleva a un nivel extraordinario en nuestro Señor Jesucristo. La fe te posiciona en lugares de privilegio. La fe te posiciona en que Él te justifica. Y al Él justificarte, eres de bendición. Donde todo lo que toques te saldrá bien. Serás prosperado en todas las áreas de tu vida. Verás como que mira a tu derecha y mira a tu siniestra, más a ti ninguno te tocará. La Biblia te posiciona en un lugar de más que vencedor. La Biblia dice que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje, un linaje, volvemos a la misma, linaje escogido por Dios 430 años antes de la ley. Dejemos los rudimientos de la ley, dejemos las viejas costumbres, dejemos lo cultural y empecemos a entrar en la fe de Dios. Empecemos a entrar, ¿verdad?, en la condición de hijos adoptados por Dios. Dios nos está dando esta oportunidad en este día de poder entender que tenemos que vivir, ¿verdad?, en la condición de hijo. Dice así la adopción de hijos. Y por tanto, ¿verdad?, y por cuanto sois hijos de Dios, en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿verdad?, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sigue diciendo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Amén. Dejemos ya la esclavitud, dejemos ya, ¿verdad?, estos rudimientos antiguos. Y Dios ya hizo un pacto con Abraham. Y todo pacto que se hizo con Abraham en aquel tiempo, de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ninguna ley, por mucho tiempo que esté después, tiene que anular lo que Dios prometió. El problema de nosotros es que continuamente anulamos, ¿verdad?, el sacrificio.
y vivimos más por la ley que por la fe. Vivimos más por estructuras humanas y cultura humana que por la fe. Y es un tiempo de entregar nuestras vidas a Dios, de vivir por la fe, ¿verdad? Para alcanzar esa herencia, ¿verdad?, de bendición en nuestras vidas y dejar de un lado dejar ya de una vez por todas ese ayo que fue bueno en aquel tiempo, ¿verdad? Fue bueno para llevarnos a la cruz. Ese ayo, la ley, en aquel tiempo fue bueno para acercarnos al Señor, pero ya no, ¿verdad? Ya no. Ya para eso vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, para que por medio de Él entráramos en el linaje de Abraham y formáramos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Ese ayo, ¿verdad?, que era el que nos tenía confinados, ¿verdad?, el que nos tenía encerrados para que no transgrediéramos. Eso ya pasó. Ahora mismo estamos a un nivel superior, estamos a un nivel mayor, somos justificados en toda circunstancia, en todo momento, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes que vengarte de nada, ¿verdad? Ya no tienes que hacer nada en contra para vengarte, ya no tienes que hacer nada. Dios pagará, ¿verdad? Descansa en el Señor, entra en la fe del Cordero de Dios y toma la herencia que Dios te ha dado de bendición. Es un tema de entender identidad, de saber quién eres. Y tú eres linaje de Dios, tú eres linaje de Cristo, tú eres linaje, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres linaje de Jesucristo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el que estaba, ¿verdad?, en tinieblas, Dios me ha llamado a su luz. Diga el que estaba en escasez, Dios se hizo pobre para que yo fuese rico. Diga el que estaba en maldición, Dios se hizo maldición para que yo estuviese en bendición. Hay tantas cosas que tenemos, tantos privilegios que tenemos los hijos de Dios, esta herencia tan extraordinaria. Si vivimos por fe y no vivimos, ¿verdad?, bajo la ley. Hay tantos puntos de la ley, ¿verdad?, que podríamos estar hablando ahora, hay 600 y pico leyes, pero no es el caso ahora. A donde yo quiero llegar es a que entiendas que solo la fe, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, podemos estar sentados en lugares de privilegio. Podemos ser, ¿verdad?, una generación de bendición. Podemos tener una herencia extraordinaria, ¿verdad? Este es el pequeño mensaje, el pequeño estudio o enseñanza, no estudio, enseñanza, ¿verdad?, que quería daros en este tiempo, para esta ocasión, que puedas entender que tu identidad es la de ser bendecido por medio de la fe, no de la ley, de la fe. Que Dios te bendiga en gran manera, que Dios te bendiga mucho.